Carol, quien había estado acostumbrada a la oscuridad que la rodeaba desde hacía algún tiempo, no imaginaba que despertaría en medio de la noche viendo nuevamente. Fue entonces cuando se dio cuenta de la ausencia de su esposo a su lado en la cama. Al encontrarlo no estaba solo y apenas podía creer lo que presenciaban sus ojos. En el consultorio médico, el aire se sentía más denso que nunca mientras Carol esperaba el veredicto del especialista. Su corazón latía de manera errática. «Carol», comenzó él, su voz calmada contrastando con la seriedad de las palabras que seguirían. «Lo que está causando tu ceguera es un tumor en la glándula pituitaria que ha estado presionando los nervios ópticos. Solo a través de una cirugía para removerlo, ¿hay alguna posibilidad de que recuperes parte de tu visión?». Esas palabras resonaron ominosamente en la mente de Carol, finalmente dándole un diagnóstico después de meses de oscuridad y sin respuestas. El mundo de Carol se había convertido en un enredo de sombras hace casi un año. La joven pastelera estaba en el apogeo de su carrera en ese momento, con su nombre ganando reconocimiento en el competitivo campo de los pasteles de boda y dulces. Cuando su visión comenzó a desdibujarse gradualmente, rápidamente lo atribuyó al exceso de trabajo. Carol ocultó sus síntomas de Albert, su esposo. Sabía que si él se enteraba, no habría paz para ninguno de los dos. Él insistiría en que redujera el ritmo, tal vez incluso cerrar la panadería por un tiempo, pero Carol había invertido tanto tiempo y dinero en ese negocio. Cada pieza de equipo, cada utensilio, representaba no solo su pasión, sino también el cumplimiento de sus sueños. Reducir el ritmo ahora podría significar no poder cumplir con los compromisos, un fracaso que ella simplemente no podía soportar. Pero pronto Carol estaba a punto de descubrir que sus síntomas de visión plantearían problemas para su negocio. Acababa de obtener un pedido significativo. La hija de un empresario renombrado en la ciudad estaba a punto de casarse y había elegido a Carol para hacer el pastel de bodas. Ese evento representaba una vitrina extraordinaria para su negocio, una oportunidad única para atraer nuevos clientes. En la mañana del evento, Carol estaba decorando meticulosamente el pastel. Sus manos se movían casi instintivamente, pero su visión borrosa no podía capturar los detalles con claridad. Con gran esfuerzo, logró terminar el pastel y lo llevó al salón de recepciones. Al llegar, se encontró con la madre de la novia, quien supervisaba cada aspecto antes del gran momento. Cuando la madre de la novia vio el pastel, su reacción fue de total incredulidad. «Esto debe ser una broma. Esto no puede ser el pastel de bodas. No es lo que acordamos. Mira esta decoración», exclamó la mujer, su indignación evidente. Carol, avergonzada, no podía ver los detalles del pastel para entender qué estaba mal. Incapaz de corregir el problema por su cuenta, llamó a una amiga que era panadera, quien vino a su rescate. La amiga logró realizar una intervención de emergencia y rehacer la decoración del pastel. Y así comenzó un viaje donde la oscuridad empezó a infiltrarse en el mundo antes colorido de Carol, hasta que se convirtió en todo lo que podía ver. De vuelta en el consultorio del doctor, su esposo Albert le sostenía la mano con firmeza. «Querida, finalmente hay esperanza». «¿Cuándo puede someterse a esta cirugía, doctor?», preguntó, sus ojos brillando con anticipación. Pero la respuesta de Carol fue dura y decisiva. «Nunca. No me someteré a ninguna cirugía», declaró, con la voz teñida de desesperación. «Carol, es importante entender que esta cirugía es relativamente simple y el periodo de recuperación es rápido. Además, la mayoría de estos tumores tienden a ser benignos», explicó el doctor, percibiendo la tensión que se había instalado en la joven. «Si tienes alguna duda, estoy aquí para aclararlas o, si prefieres, puedes buscar una segunda opinión. Sin embargo, mi recomendación es que optes por la cirugía». Después de agradecer al doctor, Carol, asistida por Albert, salió del consultorio. Ya en el coche, la joven pareja no pudo evitar retomar el tema. «Carol, esta es tu oportunidad de recuperar tu vida anterior, tu profesión, tu autonomía. Si no lo haces por ti, hazlo por nuestra familia. Es una cirugía sencilla.
argumentó su esposo, tratando de convencer a Carol. Pero ella seguía reacia. Cirugía sencilla. Eso dijeron sobre la cirugía que resultó en la muerte de mi abuela. Tú lo sabes muy bien, Albert. No me someteré a ningún procedimiento quirúrgico, afirmó. Hace 5 años, la abuela de Carol, la mujer que la había criado con tanto amor, necesitaba someterse a una cirugía de hernia. Incluso a los 80 años, se consideraba una intervención de baja complejidad. No te preocupes, querida. El doctor dijo que es una cirugía sencilla. Todo estará bien. Fueron las últimas palabras que la abuela de Carol le dijo antes de ser llevada al quirófano. Sin embargo, esas palabras se convirtieron en un eco doloroso en la mente de Carol. Desde entonces, cualquier mención de médicos o procedimientos quirúrgicos era suficiente para darle escalofríos, trayendo de vuelta recuerdos angustiosos de la pérdida de su abuela. Fue precisamente esta dolorosa memoria la que había sido la razón principal por la cual Carol había elegido ignorar sus síntomas por tanto tiempo, lo que eventualmente resultó en la pérdida total de su visión. El temor profundamente arraigado de perder a un ser querido durante un procedimiento médico la llevó a negar la gravedad de su propia situación, incluso cuando los signos eran evidentes. Desde que su mundo estuvo envuelto en la oscuridad, hubo otro cambio significativo en la vida de Carol. Nunca había vuelto a soñar. Despertarse con esa sensación de haber experimentado un buen sueño, recordando vívidamente sus detalles, era algo que Carol ya no experimentaba. Las noches se convirtieron en un vacío oscuro, donde no había visiones reconfortantes ni narrativas reconstruidas al amanecer. La ausencia de sueños se convirtió en una extensión de la oscuridad que ahora dominaba su realidad, dejándola privada no solo de la luz del mundo externo, sino también de los colores y narrativas de su propia mente. Esa noche sucedió algo extraordinario. Carol soñó, y no fue un sueño cualquiera. Se encontró en un jardín impresionante, lleno de flores de varios colores, una belleza que nunca había visto antes. El sol brillaba intensamente, trayendo una luz reconfortante, y en el centro de ese jardín encontró a su querida abuela. La vida está llena de colores, mi querida. Necesitas ver la flor más colorida. No dejes que la sombra del miedo te mantenga en la oscuridad. No te preocupes, todo estará bien, dijo su abuela con su voz tranquilizadora y reconfortante. En ese momento, Carol se despertó de ese sueño vívido. Abrazó a Albert, quien se despertó sobresaltado por su agitación repentina. «Vamos a programar la cirugía. Hay una flor colorida que necesito ver», declaró Carol, con una sensación de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. En pocos días, allí estaba Carol, lista para entrar en la sala de operaciones. Era innegable que la aprensión la consumía, como una sombra persistente en medio de la esperanza. «Albert, si algo me pasa, encárgate de todo», dijo, despidiéndose de su marido, soltando el peso de sus preocupaciones. «Carol, no digas algo así. Todo estará bien. Nos veremos después de la cirugía», respondió él, plantando un beso tranquilizador en su frente. En pocas horas, Carol se despertó en la habitación del hospital, sintiendo que había emergido de un largo sueño. «Carol, la cirugía fue un éxito. El tumor fue removido con éxito. En unos días estarás de vuelta en casa», anunció el doctor, trayendo un inmenso alivio a la atmósfera preocupada. «¿Y cuándo podré ver de nuevo, doctor?», preguntó Carol, esperando ansiosamente una respuesta que pudiera disipar la oscuridad que la había rodeado durante tanto tiempo. «Carol, como hablamos antes, hay una posibilidad de recuperación de la visión, pero depende de cuánto se haya afectado el nervio óptico. Necesitaremos esperar y monitorear tu progreso», explicó el doctor, moderando sus palabras con cautela y esperanza. Y así pasaron los días. Cada mañana, antes de abrir los ojos, Carol decía una pequeña oración en silencio, una ferviente solicitud para que ese día fuera el día en que al menos una chispa de luz penetrara la oscuridad de su visión. Era un ritual íntimo, una súplica desesperada que resonaba en su mente, un profundo anhelo por un atisbo del mundo que había perdido. Una noche,
Carol volvió a soñar, encontrándose una vez más en un jardín lleno de colores vibrantes. Su abuela estaba allí, pero esta vez parecía distante, como si estuviera fuera de su alcance. No importaba cuánto Carol intentara alcanzarla, la anciana seguía alejándose. Antes de desaparecer completamente, su abuela dijo algo que resonó profundamente en la mente de Carol. «Todo salió bien, querida. Ve a conocer tu hermosa flor». Se despertó de repente y al abrir los ojos, notó algo increíble. Incluso en la oscuridad de la habitación, vio una luz que provenía del pasillo. Estaba recuperando la vista. Rápidamente buscó a Albert a su lado en la cama, pero se dio cuenta de que no estaba allí. Sin embargo, sabía exactamente dónde encontrarlo. Se levantó sin titubear, ya no necesitaba palpar las paredes para orientarse. Sus ojos ahora captaban el mundo a su alrededor. Se dirigió a la habitación contigua a la suya. Allí estaba Albert, y no estaba solo. En sus brazos tenía a Bella, la pequeña bebé de la pareja, que había nacido solo unos meses después de que Carol perdiera la vista por completo. Era la primera vez que veía el rostro precioso de su hija. Con lágrimas de alegría en sus ojos, Carol tomó a la niña en sus brazos. «Mi pequeña flor, eres tan hermosa. Eres mucho más brillante de lo que podría haber imaginado», murmuró, sintiendo una ola de amor y gratitud inundar su corazón. Fue entonces cuando Albert se dio cuenta de que Carol podía volver a ver. La familia se abrazó esa noche, abrumada por la emoción. Ahora, Carol podía ver todos los colores que su hija traía a la vida, un regalo precioso que iluminaba todo a su alrededor. Carol nos recuerda una lección importante. El miedo y el trauma pueden paralizarnos, oscureciendo nuestra visión e impidiéndonos ver la luz en medio de la oscuridad. Durante un tiempo, Carol permitió que el miedo a lo desconocido y el doloroso recuerdo de su abuela la mantuvieran atrapada en un mundo oscuro, negándose la oportunidad de buscar la sanación y la esperanza. Que la historia de Carol nos inspire a enfrentar nuestros propios miedos y traumas, a buscar la luz incluso en los momentos más oscuros. Porque incluso en las profundidades de la oscuridad, siempre hay la promesa de un nuevo amanecer, donde la esperanza brilla más que cualquier sombra que pueda perseguirnos. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal. También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!